semana pasada nosotros habíamos empezado a considerar el versículo 2, 3 y 4 acerca del ministerio del apóstol Pablo. Hoy día vamos a ir en el versículo 5 y el versículo 6. Habíamos dicho que el apóstol Pablo entendía su llamado como un apóstol como la administración de un mensaje que él debía llevar al mundo gentil. Para que recordemos, el apóstol Pedro fue enviado a los judíos con el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles con el mensaje del evangelio. A ese mensaje el apóstol Pablo lo llama el misterio, o como dice el versículo 4, el misterio de Cristo. Hoy lo que vamos a ver en los versículos 5 y 6, o estos dos versículos, nos van a explicar todo lo que tiene que ver con el misterio. Hay dos cosas que vamos a encontrar en estos dos versículos. Número uno, ¿qué es un misterio? Y número dos, ¿cuál es el misterio? Después de mirar estos textos, vamos a hacer algunas implicaciones o hablar de algunas implicaciones prácticas para nosotros, la iglesia Día de Adoración, cristianos, hispanos, en el sur de la Florida, en el año 2017. Dos cosas vamos a empezar viendo. Primero, ¿qué es un misterio? Y después, ¿cuál es el misterio del que habla el apóstol Pablo? Eso es lo que vamos a ver en los versículos 5 y el versículo 6. Leamos el versículo 5 nuevamente. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo primero que debo decir es quizás definir, de acuerdo al diccionario, la palabra misterio. La Real Academia Española, que es el diccionario más conocido, el que más usamos, más o menos define la palabra misterio como algo escondido que no se puede explicar y que no se puede entender. Es básicamente la definición que todos los diccionarios en español tienen. Un misterio es algo, es una cosa, es algo que no se puede explicar o que no se puede entender. No obstante, en el vocabulario bíblico o en el lenguaje del apóstol Pablo, la palabra misterio no significa eso. Para el apóstol Pablo, la palabra misterio no significa algo que no se puede explicar o algo que no se puede entender. Quiero leer un texto antes de leer Efesios o entrar en detalle en Efesios 3:5, que el mismo apóstol Pablo escribe en el libro de Colosenses. Escuchen lo que Pablo dice acerca de la palabra misterio. Colosenses 1:26 dice lo siguiente: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hay dos componentes en esta definición que hace Pablo: que el misterio había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado. En otras palabras, se trata de algo que había estado escondido y que ahora se ha revelado. Si tomamos eso, lo que él dice en Colosenses 1:26, junto con Efesios 3:5, que es casi lo mismo, es el mismo sentir que hay, utilizando palabras más, palabras menos. Mire lo que dice el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio, lo que podemos decir por ahora, es que se trata de una información. Es algo que había estado oculto, ahora ya no está oculto. O se trata de una verdad que había estado escondida, pero que ahora Dios lo ha revelado. Ahora, el versículo 4 dice, el misterio de Cristo. Aquí está la definición. No es la definición más exhaustiva de la palabra misterio en el vocabulario bíblico, pero para que usted lo vaya entendiendo.
Un misterio es una verdad acerca de la obra de Cristo que había estado oculta, pero que ahora Dios lo ha revelado a los hombres. Hay dos componentes en la idea de misterio. Había estado oculto y ahora se ha revelado a los hombres. Quiero repetirlo otra vez. Un misterio es una verdad acerca de la obra de Cristo que estaba oculta, pero que ahora Dios lo ha revelado a los hombres. Usted notará que en el versículo 5 dice que se ha revelado a los santos apóstoles y a los profetas por su espíritu. ¿Por qué Pablo dice que se ha revelado a los apóstoles y a los profetas? Quiere decir que el misterio solo se ha revelado a ellos y no al resto del pueblo o de la iglesia. No, la razón por la cual él dice eso es porque ellos fueron los que recibieron el mensaje del evangelio primero y ellos fueron quienes lo enseñaron. No es que le revelaron a ellos y ellos se quedaron con ese conocimiento o esa verdad o esa información. Si usted recordará, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Queriendo decir que fueron los apóstoles y los profetas que pusieron el fundamento de la iglesia cuando enseñaron acerca de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para que quede en tu mente solamente esto: un misterio es una verdad acerca de la obra de Cristo que había estado oculta, pero que ahora se ha revelado a los hombres. La pregunta, la justa pregunta que usted haría: ¿y cuál es el misterio o cuál es esa verdad que estuvo oculta a los hombres, pero que ahora Dios lo ha revelado a los hombres? El versículo 6 lo responde. Mire lo que dice el versículo 6. Que los gentiles, aquí está, si usted tiene Reina Valera, usted va a ver 2 puntos, como diciendo, esto es el misterio. Dice, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles, o sea, todos aquellos que no somos judíos, ahí están nosotros los hispanos que no somos judíos, puede haber alguien que sea hispano judío, pero un gentil es alguien que no es judío, al margen de su nacionalidad. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. De esto ya habló, se recuerda, en el capítulo 2, y que tomamos como unas 6 semanas. Para entender un poquito esta cuestión de judíos y gentiles. La mayoría de nosotros sabemos que Dios escogió a Abraham y creó un pueblo de Abraham, el pueblo de Israel. Y Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, hace un pacto con ellos y les da promesas. Ellos son llamados su especial tesoro. Les promete protegerlos, les promete cuidarlos, les promete bendición y abundancia y les promete salvación y les promete un Mesías. Dios, el Dios creador de entre todas las naciones, solo va a tratar con Israel. Su abundancia estaba reservada para Israel y los judíos aguardaban un día, una restauración final, una liberación final. Las promesas eran para los judíos, la herencia de la salvación era para los judíos y las bendiciones eran para los judíos. Ahora, en este texto dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ahora, alguien dirá aquí, si usted ha leído mucho la palabra de Dios, usted diría con justicia, espera un momentito, pero en las Escrituras sí había alguna referencia que los judíos de alguna manera iban a recibir algo, y eso es cierto. Había promesas, había referencias en el Antiguo Testamento que de alguna manera Dios iba a permitir a los gentiles que ellos sean impactados o beneficiados con la salvación que había para Israel. Le quiero dar unos cuantos versículos, por ejemplo. Hay muchos, pero solamente quiero citar unos 4 o 5. Génesis 12:3. El Señor le dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, todas las familias de la tierra, le dice.
Génesis 22:18, también a Abraham, le dice: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí no está limitado o exclusivamente reservado para Israel. Ahí hay una referencia a que todas las naciones de la tierra serían benditas. Salmos 72:17, hablando acerca de el Mesías como un rey: benditas serán en él todas las naciones. Todas las naciones. No solamente Israel, todas las naciones. Isaías 11:10, acontecerá que en aquel día las naciones acudirán a la raíz de Isaí, o al descendiente de David. En este caso es Jesucristo. Isaías 49 le dice al pueblo de Israel: te di por luz de las naciones. En otras palabras, tú, Israel, eres luz a todas las naciones paganas, los gentiles. Y el último, Malaquías, lo quise citar uno en Génesis y quise citar en Malaquías y varios versículos en el centro, para que usted entienda que de alguna manera había referencias de que algo iba a beneficiar a los gentiles, alguna forma de beneficio iban a tener los gentiles. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Aunque había estas promesas, aunque había estas referencias, no se contemplaba una salvación o una bendición que iba a beneficiar a los gentiles en la misma medida. No se contemplaba que los gentiles iban a tener los mismos privilegios. Se sabía que los gentiles iban a recibir algo, pero lo que no se sabía, lo que era un misterio, era que los gentiles serían ahora parte del mismo pueblo. Era impensado, mis hermanos, que los gentiles tendrían la misma herencia con los judíos. Era desconocido que judíos y gentiles formaran parte del mismo pueblo. Era impredecible que ambos pueblos tengan la misma promesa de un Mesías. La salvación se contemplaba solo y exclusivamente dentro de los territorios de Israel o para los judíos. Era un misterio, se desconocía que Dios crearía un solo pueblo formado de judíos y gentiles. Hay tres cosas que dice este texto, el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del evangelio. Le dice coherederos. Los gentiles son coherederos con los judíos. Queriendo decir, tenemos los mismos beneficios o tenemos la misma herencia. Compartimos los mismos bienes. Ahora, alguien pudiera decir ahí: bueno, tú puedes compartir herencia con alguien, pero no necesariamente tener que llevarte bien con alguien, ¿verdad? El más claro ejemplo es los hijos de Juan Gabriel. Comparten herencia, pero se odian, ¿no? Aquí hay uno que tiene una casa en Southwest Ranches. La siguiente descripción dice: no solamente son coherederos, son miembros del mismo cuerpo. Son parte del mismo pueblo. Y número 3, copartícipes de las promesas en Cristo, o de la promesa en Cristo por medio del evangelio. El evangelio, el mensaje de la obra de Dios en Cristo Jesús, que vivió una vida perfecta, murió por los pecados del pecador, los pecados de su pueblo, se levantó al tercer día para que toda aquella persona que ponga su confianza en Él y se arrepienta de sus pecados, tenga perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Todo lo ha hecho Dios en Cristo Jesús. Ese es el glorioso mensaje, la buena noticia del evangelio que predicamos. Ya no hay diferencias, ya no hay distinciones. Eso que era imposible para el judío del primer siglo, eso que era impensado y quizás, yo me imagino, hasta resistido. Ahora judíos y gentiles son parte del mismo pueblo, la misma familia, con la misma herencia, con los mismos beneficios, las mismas promesas. El efecto lógico de esto es que los judíos convertidos ahora no tienen derecho a sentirse superiores a los gentiles, no tienen derecho a discriminar a los gentiles,
no deben separarse de los gentiles. Al contrario, los judíos están llamados a acercarse a los gentiles, a estimar a los gentiles, a recibir a los gentiles como hermanos. Y del otro lado también. Los gentiles convertidos, hágase la idea que se está leyendo esta carta en la iglesia en Éfeso, y en la iglesia en Éfeso hay cristianos, pero hay cristianos de trasfondo gentil, que era la mayoría, porque era Éfeso, Turquía, y había cristianos de trasfondo judío. Escuchando esto les está diciendo, seguramente con sus diferencias, con sus cuestiones que venían arrastrando por años, ahora le dice, ustedes son iguales. Los gentiles convertidos tampoco deben mirar con recelo y odio a los judíos, porque así se miraban. Judíos y gentiles no se llevaban. Era una resistencia mutua. Nosotros en español tenemos este refrán que dice, lo mastica pero no lo pasa. ¿No? Lo mastica pero no lo pasa. No, mastico pero no lo trago. Ellos ni se masticaban. Los gentiles tampoco deben sentirse intimidados, no deben discriminar a los judíos, no deben separarse de ellos. Al contrario, los gentiles también están llamados a acercarse a los judíos, a estimarlos, a recibirlos como hermanos. Antes de entrar, de dar un pequeño resumen de estos versículos, desde el 2 hasta el 6, que es la misma idea, quiero traer algo porque quizás nosotros no sintamos la fuerza de esto. Quizás nosotros escuchamos esto y lo miramos tan distante y no estamos familiarizados en ese contexto. Y aún hoy día para nosotros es normal decir, sí, somos gentiles. No, para nosotros eso no es un tema, pero fue un tema en el siglo I. Quiero que veamos algunos textos para que usted tenga como el sabor de cómo se sentía esto en los días de Pablo. Esta animosidad entre judíos y gentiles, que debo recordarles, cuando el apóstol Pablo viaja a Jerusalén, lo arrestaron los mismos judíos porque lo acusaron de haber metido a Trófimo, que era un gentil, dentro del templo, y eso estaba penado. Entonces se comenzó a correr el chisme, porque no era cierto, de que Pablo había metido a un pagano incircunciso gentil dentro del templo, y lo agarraron y lo arrestaron. Ahora usted dirá, sí, pero esos eran los judíos que no eran cristianos, y eso es cierto. Pero usted va a ver que esa incomodidad, esa extraña sensación, imagínese usted judío, y a usted se le ha dicho que usted es lo máximo, y que los gentiles son lo peor que hay, porque así se estimaban a ellos, se les decían perros. Ahora te dicen, ustedes son iguales que ellos. Entonces ya me imagino uno, ¿me está diciendo perro también a mí? Pedro sintió eso también. Hay 3 pasajes en las Escrituras que nos demuestran cómo para los judíos cristianos ellos miraban extraño el aceptar a gentiles. Cómo ellos tenían sus reservas todavía, como que Por ejemplo, en Hechos 10, cuando el Señor iba a empezar ya a invadir por medio de su iglesia al mundo gentil, el Señor mismo se tuvo que aparecer a Pedro. ¿Se acuerda Hechos 10? Le hace una visión, ve comida, animales que los judíos no comían, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro, con su fariseísmo, imagínese, queriéndose pavonear delante del Señor. Señor, tú sabes que ninguna cosa inmunda yo he comido. ¿Qué clase de arrogancia del hermano Pedro? Y el Señor le dice, no llames sucio o inmundo lo que yo he limpiado.
Y Pedro entendió que el Señor le estaba diciendo, hey, los gentiles también son parte de esto. Pero el Señor mismo se le tuvo que aparecer y hablar con él. En Hechos 11, la iglesia se reúne y se armó una discusión. ¿Por qué? Porque hubieron unos que se enteraron de que Pedro se había sentado a comer con gentiles. Y se armó una discusión entre ellos. ¿Cómo tú te vas a sentar a comer con gentiles? Cristianos. Y Pedro tuvo que pararse y explicarles, yo estuve en la casa de Cornelio y tuve una visión. Y el Señor me ha dicho también que para los gentiles hay salvación y arrepentimiento de vida. En Hechos 15, por ejemplo, la iglesia se tuvo que reunir junto con los apóstoles para decidir en medio de una discusión. Aquellos que piensan que la iglesia de los Hechos eran todo alegría y todo armonía, no. Usted lea los Hechos y usted va a ver que ahí era la iglesia también, con manchas y arrugas. Y discutieron, a ver, ok, ¿cómo aceptamos a estos gentiles ahora que dicen que también son cristianos? No solo era novedoso que los gentiles ahora fueran parte del mismo pueblo con los judíos, era extraño y era hasta incómodo para ellos. Y este nuevo estado de cosas tomó tiempo para la iglesia, fue difícil digerirlo. Porque los judíos y gentiles estaban acostumbrados a sentirse superior el uno del otro. No se reconciliaban, había enemistades, había hostilidad entre ellos, pero ahora viene Dios y les dice que ambos, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, son el mismo pueblo, son incluidos en el mismo cuerpo. El judío ahora debe tener al gentil como un hermano que comparte su herencia, que comparte las promesas. Quiero resumir los versículos 2 al 6. Quiero resumir los versículos de 2 al 6. Pablo dice que su ministerio tiene que ver con administrar un mensaje que Dios le ha dado para los gentiles. Ese mensaje él lo llama un misterio. Ese misterio había estado escondido, pero ahora Dios lo ha revelado. El misterio, o sea, hay algo que usted se quiere llevar hoy, ¿cuál es el misterio? El misterio es que judíos y gentiles forman ambos un solo pueblo. Ese es el mensaje. El misterio es que tanto judíos como gentiles hoy forman parte de un solo pueblo por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Comparten la misma herencia, son parte del mismo cuerpo y participan de la misma promesa. Quiero dar algunas implicaciones que nos pueden servir a nosotros aquí. Como si no vivimos en ese siglo primero, creo que no, nadie vivió acá, no. Si nosotros no fuimos testigos de esa división, de esa animosidad que había, de esa gentiles, diferentes a mí, ¿cómo me puede beneficiar? ¿Cómo me aplica esto a mí? Yo respondo, aunque nos sentimos distantes y no fuimos testigos de esa hostilidad entre judíos y gentiles, aunque no fuimos testigos de esa separación, de esa enemistad, de esa discriminación e indiferencia entre judíos y gentiles, nosotros, los cristianos hispanos del sur de la Florida, de Día de Adoración, sabemos lo que son esas cosas. Usted sabe lo que es la enemistad entre cristianos. Usted sabe lo que es hacer discriminación. O usted lo ha sufrido o usted lo ha provocado. Si a usted alguien lo ha discriminado o se ha enemistado con usted, usted lo ha sufrido eso. Aquí creo que la mayoría de nosotros, en un sentido, hemos experimentado eso. Lo que sí estoy seguro es que todos nosotros hemos provocado. Los cristianos hemos tenido hostilidad contra otros, quizá por alguna ofensa.
Y vuelvo y repito, si usted, como en sus años de creyente, hasta ahorita nadie lo ha ofendido, entre un poquito más a la comunión de la iglesia y denos. Los cristianos nos hemos separado con otros cristianos por algún malentendido. Eso, si no sé lo que pasó entre judíos y gentiles, sí sé lo que ellos sintieron. En ocasiones a veces somos indiferentes con algunos hermanos. En la iglesia hemos discriminado a otros cristianos, quizás por su estatus económico, por su estatus social, por su estatus cultural. Estamos más orgullosos de nuestro país y somos más sudamericanos que cristianos, centroamericanos que cristianos, caribeños que cristianos. Nosotros sabemos qué es eso. Preferimos solamente a aquellos que son afines a nosotros. Tenemos una tendencia casi exclusiva de relacionarnos solamente con aquellos que se parecen a nosotros. Pecamos con un sentido de superioridad porque nos sentimos mejores que otros. Y Efesios 2 y 3 habla a esa realidad. ¿Entonces se da cuenta por qué hemos tratado de ir despacito? ¿Sí? Efesios 2 y 3 confronta esa actitud que he mencionado. Efesios 2 nos llama y nos advierte de esas actitudes y de esos pecados. La única, presta atención a esto, lo que le voy a decir. La única legítima división que Dios aprobaba era la que había entre judíos y gentiles. Y yo he explicado por qué Dios mandó esa división. Dios quería enseñarle a su pueblo que su pueblo es santo y que se separara de los gentiles. Pero la única legítima división que Dios aprobaba era la de judíos y gentiles. Y esa división ya Dios la ha eliminado en Cristo Jesús. Por lo tanto, cualquier otra distinción, discriminación y separación no tiene base. No hay excusas para discriminar a nadie. La iglesia, como algunas ciudades que le llaman de los Estados Unidos, it's a melting pot. Una mezcla. Una comunidad de pecadores. Podemos ser, algunos aquí, altos, bajos, algunos aquí de Colombia, otros de la República Dominicana, otros argentinos, otros ecuatorianos, otros hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Algunos están en una mejor posición, otros no. Unos saben inglés, otros no. Son muy distintos, pero en algo sí somos pecadores. Con personalidades distintas, con actitudes distintas, con pecados distintos, pero que han sido amadas por Dios en Cristo Jesús. Esta es la belleza del Evangelio, que pone a todos los hombres en el mismo lugar, ¿no? Por eso en Gálatas dijo, ya no hay griego ni judío, ya no hay varón ni hembra. Todos son pecadores en una profunda necesidad de un Salvador, y la iglesia es una comunidad de esos mismos pecadores que han sido salvados por el mismo Salvador. Quiero dar la mayor implicación. Si los judíos, a partir del siglo I, que se convertían a la fe, a Cristo, están ahora llamados a estimar a los gentiles, a acercarse a los gentiles, a recibir y abrazar a los gentiles
por más diferentes que sean los gentiles, por más distantes que sean los gentiles, por más extraños que sean los gentiles y les parezcan, los creyentes de hoy, agosto del 2017, tenemos el mismo llamado de recibir a los demás creyentes, de acercarnos a los demás creyentes, de abrazar a los demás creyentes, de estimar a los demás creyentes, por más diferentes que sean, por más distantes que estén, por más extraños que nos parezcan. Implicación 1, todo sentido de indiferencia y de falta de sensibilidad hacia otros hermanos está fuera de lugar, ¿no? Si el capítulo 2, versículo 13, si hay algo que usted quisiera memorizarse esta semana, memorícese el capítulo 2, versículo 13 de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted y yo estábamos lejos. Dios en su gracia envía a su Hijo y Él nos acerca a Él por medio de Cristo. Éramos extraños, estábamos lejos, ajenos, y Él fue. Él hizo un puente y Él cruzó ese puente y nos trajo. Cristo no ha sido indiferente con nosotros. Él nos ha salvado, Él nos ha hecho parte de su pueblo. Él tomó la iniciativa y nosotros debemos copiar esa actitud. La indiferencia hacia otros hermanos no debería existir en la iglesia cristiana. No voy a ser tan general, voy a ser más puntual. La indiferencia aquí, en día de adoración, debería ser extraña. Cuando alguien se muestre indiferente, todo el mundo lo debería mirar. Yo le pido al Señor, Señor, danos fruto cada vez que predicamos tu palabra. Y hace unas semanas, Dios en su gracia y su misericordia me permitió ver un fruto. Yo estaba conversando con un querido hermano que le está yendo bien económicamente y no le voy a decir el nombre. Y yo le estaba exhortando y le estaba diciendo, mi hermano, gracias al Señor que te está yendo bien. Te animo a ahorrar. Sé prudente. Ahorra. Junta tu dinero. Porque no todo el tiempo nos va a ir bien. Hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de vacas flacas. Alguno diría, yo conozco a las flacas nomás. Pero yo le estaba hablando a él. Y para que puedas tener en un futuro, te quieras comprar una casa, yo le estoy diciendo esto a él. Y para que puedas pagar de repente tantas cosas que se pudieran hacer, ahorrar, juntar. Y él me dijo a mí, y también estoy juntando para cuando un hermano de la iglesia necesite que yo le dé. Bueno, yo pensando en algo terrenal y él me confrontó, o sea, él estaba pensando en otra cosa, pero yo dije, ahí está Efesios 2 en mi mente. Ahí está Efesios 2. Ahora ya sabe por qué no le voy a decir el nombre. Eso es pensar como Efesios 2. ¡Wow! Ahora usted dirá, no, es que él se estaba pavoneando delante de ti. No, porque esa misma persona a mí me ha dicho cuando ha estado en el hoyo. Si se quiere pavonear, él nunca me diría que está en el hoyo. Y yo lo he visto además. Eso es Efesios 2 y Efesios 3. Cuando un hermano necesite y yo lo pueda ayudar. ¡Wow! Le di gracias a Dios. Dije, gracias, Señor. ¡Wow! Tu palabra está rompiendo el corazón. La
Segunda implicación es todo sentido de superioridad dentro de la iglesia es contrario al Evangelio. Porque Cristo se humilló y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cualquier chispazo de orgullo y arrogancia debería verse extraño aquí, ¿no? No cantamos, tú viniste, el polvo de la tierra, viniste a respirar, tú te humillaste. Si yo creo y abrazo eso, yo seguramente me voy a despojar de todo sentido de superioridad hacia otro hermano. 3, toda enemistad, toda falta de perdón y hostilidad con otro hermano no está en armonía con el perdón que nosotros tenemos en Cristo. 4, toda discriminación entre hermanos por motivos sociales, raciales, económicos, contradice el mensaje del Evangelio. Debemos recordarnos esto. Nosotros éramos, somos y seremos muy diferentes a Dios. Muy inferiores a Dios. No nos parecemos a Dios. No tenemos afinidad con Dios por el pecado. Sin embargo, Él no nos ha discriminado. ¡Wow! O sea, no era como que Dios dijo un día, me siento tan afín con este pecador. No. Y Él ha tenido misericordia con nosotros. Y la sigue teniendo. La sigue teniendo hoy día. Cuando los hermanos de tu iglesia no te soportan, ¿sabes quién te soporta? Jesucristo. ¡Qué precioso es eso! Cuando los hermanos de tu iglesia no te toleran, Jesucristo te tolera y te ama con amor eterno. Y nada te va a separar de ese amor. ¡Wow! Ahora, quiero ayudarte a filtrar esto. Porque probablemente la interpretación que le estés dando a este mensaje o a estos versículos es, wow, ok, de ahora en adelante me voy a quedar a hablar un poquito más con los hermanos en la iglesia. O voy a saludar más a aquel que me parece un poquito extraño, o esa persona, media rara esa persona, pero voy a ir porque Efesios 2, Efesios 3, voy a acercarme a... Sí, no, es rarísima, pero ahí vamos. Efesios 2, Efesios 3, voy a saludar, voy a sentarme, o me voy a sentar al lado de esa persona. No estoy diciendo nada ahorita mismo, pero voy a sentarme al lado de esa persona. No. Si usted y yo entendemos bien Efesios 2 y 3, no me estoy refiriendo que ahora podemos sentarnos con esos hermanitos en la iglesia, que ahora podemos saludarlos, que ahora podemos conversar con ellos un rato. Gloria a Dios por todo eso, que sea bueno. Me refiero más bien a ver si puedes comer con el rarito. Con la rara. Con la... ¿Y qué se cree esa? Cristo dio su vida por esa, para que tú no la llames esa, sino mi hermana en Cristo, con pecados igual que yo, en necesidad de la gracia igual que yo. Me refiero a ver si tú puedes ir a su casa y sentarte con esa persona, con ese hermano en Cristo, con esa hermana en Cristo. Y porque es facilito, sí, jijija, chévere, el lobby es espectacular. Después de la iglesia me quedo 1 hora y media hablando con los... Gloria a Dios por eso, mis hermanos, qué precioso. ¿Sabe que eso se ve en esta iglesia? Eso se ve en esta iglesia. No estoy criticando eso. Eso es bueno y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Pero usted puede entrar un poquito más. O que vengan a tu casa. ¿Cómo sé que Efesios 2 y 3 es una realidad en mi vida? Pregúntate. ¿Cuánta gente de la iglesia llega a mi casa sin llamarme? Se aparecen.
Eso es una buena medida. O lo que yo llamo la medida del pijama. Puedes ir tú a la casa de un hermano o una hermana en la iglesia en pijamas. De eso estoy hablando. Eso es Efesios 2 y 3. Visitar a tus hermanos en pijama. O que te visiten en pijama. Los demás creyentes no son extraños, mis hermanos. No son mis enemigos. No son nuestra competencia. Son nuestros hermanos, coherederos con nosotros. Tenemos el mismo papá. William Hendrickson, comentando acerca de Efesios 3, dice, en inglés lo dice, there are no tenants in the house of God, only sons. En la casa de Dios no hay inquilinos, dice él, solo hijos. En la casa de Dios no hay inquilinos, solo hijos. El nacido es y será un Salvador compasivo, misericordioso, paciente, sensible, por este bendito evangelio de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Mi amigo, mi amiga, eso es lo que tú necesitas. Un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. El Salvador que hizo todo para que te puedas reconciliar con ese Dios, porque ese es nuestro problema. Estamos bajo la ira de un Dios santo a quien hemos ofendido con nuestro pecado. Por su sacrificio podemos reconciliarnos con Él. Si tú te acercas a Él en fe y arrepentimiento, deposita tu confianza en Él. Ven a Cristo, mi amigo, mi amiga, si no tienes a Cristo ahora. Pero en Cristo Jesús no solo hay paz con Dios, en Cristo Jesús también hay paz con los hombres. Y la iglesia, como diría Mark Dever, la iglesia es lo que proclama el evangelio. Amén.